aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, 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 Señor. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radio creyentes que escuchan Jesús y María Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stock San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los lunes de 5 a 6 p.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Juan. Este Evangelio presenta la persona y el mensaje del Señor Jesús de un modo bastante diferente al de los Evangelios sinópticos, tanto en su contenido como en su lenguaje. Parece haber sido redactado en su forma actual a finales del primer siglo y pudo haber sido en la ciudad de Éfeso o la ciudad de Antioquía. Este Evangelio se presenta esencialmente como una revelación de Jesús acerca de sí mismo. Jesús aparece siendo el Hijo, uno con el Padre Dios. Y no es raro que en varias ocasiones Jesús se proclame en forma absoluta yo soy, atribuyéndose así el equivalente del nombre divino y situándose en el mismo nivel del Dios que es. Jesús es también el Hijo del Hombre, el Mesías, el Cristo, anunciado en la ley mosaica y por los profetas. Para completar esta visión del misterio de Jesús, es necesario aludir a su relación con el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, que tiene una estrecha relación con Jesús, que lo recibe, lo promete y lo entrega. En esta perspectiva, el Evangelio según San Juan es una revelación trinitaria. Estamos en el capítulo 20 del Evangelio según San Juan, donde el Señor Jesús ya resucitado se le presenta a María Magdalena y le llama por su nombre y le dice María. Pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en el del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudio bíblico son dados al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Stock San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Decíamos que estamos en el capítulo 20 del Evangelio según San Juan, versículo 16, donde
cuando Jesús le llama a María Magdalena por su nombre, dice la Escritura que ella se vuelve. Hermanos, la esposa ya se había vuelto hacia el hortelano. Ahora se vuelve de nuevo. Vuelve Sulamita. Vuelve, que te miremos. Lo anuncia Cantar de los Cantares, capítulo 7. El esposo y también nosotros, sus creyentes, queremos admirar la belleza del que lo busca y lo encuentra. Seguimos leyendo el versículo. Y María Magdalena dice, Rabuni. María Magdalena lo reconoce por el sonido de la voz que dice su nombre. El hortelano es su Jesús que conoce. La identidad de la voz es la identidad de la persona. Inconfundible como un manzano entre los árboles del bosque, como lo anuncia Cantar de los Cantares, capítulo 2. No lo llama Jesús, sino Rabuni, nombre que se da al maestro y además al esposo. María Magdalena tiene ante sí a Jesús de Nazaret, su maestro y esposo. En el huerto resuenan gritos de regocijo y de alegría, la voz del esposo y de la esposa. A ellas sigue el canto de los que alaban el amor eterno de Dios, que restablece la suerte de su pueblo, lo anuncia el profeta Jeremías en su capítulo 33. Hermanos, aquí se cumple la nueva alianza entre Dios y su pueblo. María Magdalena y Jesús son la pareja primordial de la humanidad nueva, que están solos en el huerto en la mañana de la Pascua cristiana. También su lecho es puro verdor, lo anuncia Cantar de los Cantares, capítulo 1. Seguimos leyendo el versículo, que quiere decir maestro. El evangelista traduce para el lector la palabra Rabuni y subraya que significa maestro. De este modo quiere evidenciar que María Magdalena es discípula de Jesús. En ella se cumple el camino del discipulado. Los primeros dos discípulos, a la pregunta ¿qué buscan?, habían respondido, Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde vives? En Juan capítulo 1. Ahora sabemos que vive en el amor pleno. Este amor es nuestra verdadera morada, lo anuncia Juan capítulo 15. El Señor, hermano que me escuchas, el esposo y el maestro es Jesús, la palabra hecha carne, el Hijo de Dios que ha venido al encuentro de los creyentes para volver a llevarlos al Padre Celestial. En Él se cumple la alianza definitiva entre Dios y el creyente. El cielo está abierto sobre la tierra, lo anuncia Juan capítulo 1. La creación se une con su creador. Y el versículo 17 se lee, le dice Jesús, no me toques. Hermanos, el imperativo presente, negativo, ordena que se interrumpa una acción ya iniciada. Deja de tocar o deja de tocarme. El verbo tocar en Juan el Evangelista solo se usa aquí. María Magdalena, después de haberse levantado cuando todavía estaba oscuro y de haber atravesado la ciudad en busca del amado de su corazón, después de sobrepasar los guardias, lo encuentra. Lo aprehendí y no lo soltaré hasta que lo haya introducido en la casa de mi madre, en la alcoba de la que me concibió, lo anuncia Cantar de los Cantares, capítulo 3. Hermanos, la esposa finalmente abraza al esposo, pero el Señor Jesús le dice que éste
es tan solo el noviazgo, que es anticipo de la unión definitiva. Esta vendrá después. Ahora hay un camino por recorrer, su mismo camino para estar en Él. Seguimos leyendo el versículo. Que todavía no he subido al Padre. Hermanos, estas palabras no son de comprensión inmediata. Para Juan, el evangelista, la cruz es ya la gloria. Es la hora de su traslado de este mundo al Padre Celestial, como lo anuncia Juan capítulo 13. Entonces, ¿por qué ahora, cuando ya ha resucitado, dice que todavía no ha subido al Padre? En realidad, hermano que me escuchas, el Hijo de Dios ya ha subido al Padre. Con su muerte ha ido a prepararnos un puesto y ha prometido que vendría a llevarnos con Él, para que también nosotros estemos con Él, como lo anuncia Juan capítulo 14. Ahora ha resucitado, cumple la promesa, vuelve a nosotros los creyentes con la fuerza de su Espíritu Santo, para que nosotros vayamos allá donde Él está desde siempre. Solamente cuando también nosotros estemos en la morada del Padre Celestial, que es suyo y nuestro, se dará el abrazo definitivo. Hermanos, la subida al Padre de la que habla no es tanto la suya, sino más bien la de los creyentes, a los cuales les ha mostrado el camino. Este camino, que es la verdad de la vida, según Juan capítulo 14, es el Jesús terreno, el Maestro. Su carne enseña a toda carne el camino hacia el Padre Celestial. Toda la historia personal y universal ya no es más que el retorno de la creación a su Creador en la carne del Hijo de Dios. No debemos retener al Señor Jesús para conducirlo a la alcoba de nuestra madre. Lo volveremos a llevar de nuevo al sepulcro, la tierra de la cual acaba de salir. En cambio, hermano que me escuchas, debemos seguirlo hacia la casa de su Padre Celestial, que ya es también nuestro. Allí se consuman las bodas. Solo al final del camino nuestro y de todos los creyentes habrá la unión plena, la unión anticipada en el abrazo de María Magdalena y de cuantos como ella lo aman. Seguimos leyendo el versículo. Pero vete donde mis hermanos. Hermanos, el abrazo con el resucitado se convierte en un envío hacia los creyentes. Es la única vez que Jesús llama mis hermanos a los discípulos. Nos ha hecho hermanos al asumir nuestra carne y viviendo en ella en la plenitud del amor. Una vez cumplida su misión como hijo de Dios, comienza la nuestra como hermanos suyos, que nos convertimos en hijos amando como Él nos ha amado. Él ya no está visiblemente con nosotros, pero está junto a nosotros, aún más. Está en nosotros los creyentes, con su Espíritu Santo, según lo anuncia Juan, capítulo 14. Porque al ir hacia los otros, cumplimos nuestra subida al Padre Celestial. El Cristo total, el cuerpo del Hijo de Dios en su estatua plena, según Efesios capítulo 4,
estará junto al Padre Celestial cuando todos los creyentes que son sus hermanos sean uno en el amor. Lo anuncia Juan, capítulo 17. Seguimos leyendo el versículo. Diles. María Magdalena es enviada a anunciar a los que son enviados a anunciar. Es apóstol de los apóstoles, superapóstol. Es la mujer, esposa y madre, figura de la iglesia, que con su anuncio abre a los otros la propia experiencia de vida. Sus palabras, según el evangelista Lucas en su capítulo 24, parecieron a los apóstoles como un desatino y no le creyeron. Mientras uno no tiene una experiencia personal, todo carece de sentido. Seguimos leyendo el versículo. Subo a mi Padre, Padre de ustedes y mi Dios, Dios de ustedes, dice el Señor Jesús. Hermanos, el levantamiento del Señor Jesús en el Calvario ya es su regreso al Padre Celestial. El tiempo después de su cruz es el tiempo de nuestra resurrección. En Él, hermano que me escuchas, si acogemos su amor, nosotros pasamos de la muerte a la vida, porque amamos a los otros, como está en 1 Juan, capítulo 3. Precisamente de este modo llegamos a ser sus creyentes e hijos del Padre Celestial. Su Padre se convierte en Padre nuestro, su Dios en nuestro Dios. Seguimos leyendo el versículo. Padre de ustedes y mi Dios, y Dios de ustedes. Sin artículo. Son atributos de la expresión el Padre mío. Con el artículo. Con este nombre, el Señor Jesús llama a Dios. María Magdalena, como la iglesia, anunciará a los creyentes ese Dios a quien ninguno jamás ha visto. Es el Padre mío de Jesús, el Hijo unigénito que se hizo hermano nuestro para que su Padre sea también Padre nuestro y Dios nuestro. Es la alianza definitiva. El Señor viene a ser nuestro Dios y nosotros su pueblo, como lo anunció el profeta Jeremías en su capítulo 31. Con estas palabras, hermano que me escuchas, el Señor Jesús nos hace comprender, a través de María Magdalena, su nuevo modo de estar con los creyentes. Ahora nosotros lo tocamos, yendo hacia los otros y testimoniando lo que Él ha dicho. El texto siguiente especificará que es un testimonio de amor y de perdón, que brota de la paz y de la alegría del Espíritu Santo. Así se realiza la historia, la subida del Hijo al Padre, con todos sus creyentes, hasta cuando su casa esté llena. Lo anuncia Lucas capítulo 14. Y Dios sea todo en todos. Lo anuncia 1 Corintios capítulo 15. Y en el versículo 18 se lee: fue María Magdalena. Al volverse a los hermanos, la Magdalena es llamada María. Realiza el nombre con el cual Jesús la ha llamado. Parece que deja al amado. En realidad, su ida hacia los otros es el cumplimiento de la presencia de aquel que es amor. Seguimos leyendo el versículo. Y dijo a los discípulos que había visto al Señor. Hermanos, si los ángeles en el sepulcro no anuncian al resucitado,
La misma María Magdalena se convierte en el ángel de la resurrección y anuncia: he visto al Señor. El otro discípulo vio las señales y creyó que el Señor ha resucitado. En cambio, María Magdalena ha visto al Señor en persona y sigue viéndolo. El perfecto indica una acción cumplida cuyo efecto perdura. Ver es el término que expresa el encuentro de los testigos oculares con el resucitado. Es un ver real, aún más realísimo y al mismo tiempo trascendente. El Señor obró en los ojos de su cuerpo lo que se realizaba en ellos con los ojos del corazón. Lo dice Gregorio Magno. Ver al resucitado con los ojos de la carne es propio de los primeros testigos. Verlos con los ojos del corazón es para todo el que lo ama. Hermanos, el encuentro con el Señor Jesús hace resucitar a María Magdalena. Ella lo ve según su promesa. Ustedes me ven porque yo vivo y también ustedes vivirán, lo anuncia Juan capítulo 14. Y la vida nueva es su misma vida como hijo de Dios, dirigido a los creyentes como al Padre Celestial. Hermanos, María Magdalena, como lo harán luego los discípulos en el versículo 25, sintetiza su experiencia diciendo: he visto al Señor. Pero el relato más que el ver, se habla de contemplar, pero sin reconocer. El autor pone en evidencia esos aspectos que llevan también al lector a encontrar al Señor. El amor que se detiene junto al sepulcro, el llorar, el buscar dónde está el amado, el querer llevarlo consigo y, en fin, el llamarse por su nombre, el tocarlo y la misión de anunciar a los hermanos la subida al Padre Celestial. Seguimos leyendo el versículo. Y que había dicho estas palabras. El anuncio de María Magdalena pasa del discurso directo al indirecto. He visto al Señor. Es el testimonio de su encuentro que fundamenta nuestra fe. Estas palabras que le ha dicho son las palabras que se refieren a la subida al Padre Celestial, que concierne la misión de cada uno de nosotros los creyentes. Hermanos, los relatos de la resurrección comienzan con María Magdalena, que busca al Señor y no lo encuentra. Ya no está en el sepulcro y no sabe dónde lo han puesto. La pregunta del dónde ocupa el primer encuentro con el resucitado, como el primer encuentro con el Jesús terreno, como lo anuncia Juan capítulo 1. Ahora María Magdalena sabe dónde está el Señor Jesús. Su lugar ya no es el sepulcro, sino el lugar donde hay un creyente, con el cual subirá a su Padre y a nuestro Padre, su Dios y nuestro Dios. El Señor habita en el vértigo de amor y de vida que nos atrae a todos hacia Él. Aquí se cierra el primer encuentro con Jesús resucitado. Podría también terminar el Evangelio, porque sabemos que la historia continúa en el testimonio de quienes lo han encontrado. Mientras en el mundo haya un hermano que todavía no sabe que es amado por el Padre con el mismo amor del Hijo de Dios,
como está en Juan capítulo 17. Pero el evangelista quiere mostrar cómo continúa este testimonio. Después del aspecto personal, explícita al comunitario y pone en evidencia los grandes dones del resucitado, que son la paz y la alegría, el Espíritu Santo y el perdón. Por eso la historia de los encuentros prosigue el mismo día para los creyentes, reunidos en Jerusalén. Se repite el día octavo para los que no estaban entonces, y se prolonga en la misión de los 7 discípulos sobre el mar de Tiberíades. Cada encuentro evidencia que la gloria del Hijo de Dios, comunicada a sus hermanos, según Juan capítulo 17, se propaga por todo el mundo para llegar hasta nosotros, que somos los lectores y los anunciadores del Evangelio. Vayamos ahora a Juan capítulo 20, versículo 19 al 23, donde se lee: al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: la paz con ustedes. Como el Padre me envió, también yo los envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan les quedan retenidos. Como el Padre me envió, también yo los envío. Hermanos, el Hijo de Dios cumplía su misión. Está presente en los creyentes con el don de su Espíritu Santo, para que continúen su obra, que es testimoniar el amor del Padre suyo, que es también nuestro. Después del relato del sepulcro vacío y del encuentro con María Magdalena, sigue la visita del Señor Jesús a los discípulos. En la última cena había dicho que no los iba a dejar huérfanos. Volvería para darles su paz, para darles su alegría y hacerlos sus testigos con la fuerza del Espíritu Santo, como lo anuncia en Juan capítulo 16. Ahora cumple su palabra. El episodio, semejante a Lucas capítulo 24, culmina con el don del Espíritu Santo que Jesús había prometido en Juan capítulo 14. De este modo, Pentecostés, ya anticipado en la cruz, acontece la tarde misma de la Pascua judía. El Evangelio de Juan es todo un tejido de anticipos y cumplimientos de una misma realidad. Como en el tejido de nuestra existencia, lo que se da hoy es presagio y semilla de lo que mañana florece y madura. Es un texto muy denso que hace concordar la hora del Hijo de Dios y la de los creyentes, el tiempo del Señor Jesús y el tiempo de la iglesia. El protagonista es siempre el Espíritu Santo. Al principio se posó y permaneció sobre el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en Juan capítulo 1. Ahora se infunde también en nosotros los creyentes, para que continuemos su obra de reconciliación. Hermanos, la época del Espíritu Santo
inaugurada en la carne del Señor Jesús, prosigue en nosotros. La gloria del Hijo de Dios se transmite a la comunidad de los creyentes. En presencia del resucitado, el sepulcro de nuestros temores se abre a la paz y a la alegría. La palabra de Dios hecha carne en Jesús y que vuelve a ser palabra de Dios en el Evangelio, ahora anima también nuestra carne. En efecto, hermano que me escuchas, su palabra es Espíritu Santo y vida, según Juan capítulo 6. Los discípulos, aunque sabían que el sepulcro estaba vacío y aunque habían recibido el anuncio de María Magdalena, todavía no se ha encontrado con el resucitado. Es necesario, pero no suficiente, que alguien lo haya visto y lo haya anunciado. Hay que llegar al encuentro con Él. Este capítulo representa de un modo gradual el camino de la Pascua cristiana. Es ante todo buscar al Señor Jesús en el sepulcro y encontrarlo vacío. Es contemplar las señales de su cuerpo ausente, ver su significado y creer en Él y en sus palabras. Luego viene el encuentro del abrazo y el envío para anunciarlo. Ahora, hermano que me escuchas, es su regreso definitivo con el don del Espíritu Santo, que nos hace criaturas nuevas, que nos hace capaces de amar como Él ha amado. Del modo como se realiza el encuentro, se pasa a ver qué sucede en el encuentro. Hermanos, sin este don, nos quedamos todavía en el encierro de nuestros temores. El buen pastor entra en nuestro sepulcro, nos muestra en las manos y en el costado las señales de su amor y nos saca de la prisión. El crucificado no es un fracasado. El crucificado no es un derrotado por el mal. Es vencedor de la muerte y está realmente en medio de nosotros los creyentes en su gloria. Nos muestra sus heridas de las que brota nuestra salvación. Son las mismas que nos testimonía el Evangelio, para que también nosotros las contemplemos y las toquemos. En ellas, hermano que me escuchas, vemos al Señor Jesús y de ellas fluye esa paz que desborda en la alegría. Y esta alegría es nuestra resurrección. En efecto, hermano que me escuchas, la alegría del Señor Jesús es nuestra fuerza. Lo anuncia Nehemías capítulo 8, para que una vida nueva nos hace salir de la tumba. Nos comunica el perfume del resucitado y nos hace vivir de su amor hacia nosotros los creyentes. De estas heridas descubrimos cuánto amó Dios al mundo, como lo anuncia Juan capítulo 3. En ellas encontramos nuestra morada y nuestra identidad como creyentes. Es el amor del Padre que el Hijo nos ha dado. Pero el amor es siempre misión, es siempre relación, que saca a la persona fuera de sí misma, hacia el otro. El amor del Padre y del Hijo nos impulsa hacia los hermanos, como lo anuncia 2 Corintios capítulo 5, para que también ellos lo descubran y lo acojan. Entonces Dios será todo en todos, como lo anuncia 1 Corintios capítulo 15. Como todo y todos desde siempre están en Dios. Para que podamos cumplir esta misión, el Señor Jesús nos comunica su soplo vital. La vida de Dios viene a ser también vida nuestra.
Es el Espíritu nuevo que nos quita el corazón de piedra y nos da un corazón de carne, capaz de vivir según la palabra de Dios y de habitar la tierra, como lo anuncia el profeta Ezequiel en su capítulo 36. Hermanos, este Espíritu Santo hace revivir los huesos secos y nos hace conocer al Señor. Sabrán que yo soy el Señor cuando abra sus tumbas y les haga salir de sus tumbas. Lo anuncia Ezequiel, capítulo 37. En ese aliento que Dios insufló en Adán, en Génesis capítulo 2, y que el nuevo Adán nos entregó en la cruz, al hacer brotar de su costado sangre y agua, según Juan capítulo 19. Es el Espíritu del Hijo de Dios que nos hace capaces de vivir como creyentes, venciendo el mal con el bien, como lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 12. Por eso la misión de los discípulos consiste en perdonar los pecados. El perdón a los hermanos realiza en la tierra el amor del Padre Celestial. De este modo, la Iglesia, sacramento de salvación para todos, continúa la misión del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, según Juan capítulo 1. En estos relatos de la resurrección, el Señor Jesús crea su comunidad de creyentes, primicias de la nueva creación. El texto contiene alusiones eucarísticas que serán ampliadas en la continuación de este capítulo y en el siguiente. El lugar es el cenáculo, donde Jesús anticipó la entrega de sí mismo. El tiempo es la tarde, cuando la comunidad de creyentes se reúne para hacer memoria del Señor. El que vive está en el centro y muestra las heridas de su pasión, que son la paz y la alegría, que brotan de allí, son el fruto del Espíritu Santo, que capacita a los discípulos para su misión de reconciliación. El cuerpo del Señor Jesús, crucificado y resucitado, forma el cuerpo de la Iglesia. Es la fuente abierta en Jerusalén, que lava pecados e impurezas, lo anuncia Zacarías capítulo 13. El texto se desarrolla en dos partes. En los primeros versículos, con el reconocimiento de Jesús, comienza el tiempo de la alegría mesiánica, que es cumplimiento de la Pascua judía. En los versículos siguientes, con el don del Espíritu Santo, comienza la creación reconciliada, que es el cumplimiento de Pentecostés. Hermanos, el Señor Jesús, que ha resucitado y ha regresado al Padre Celestial, está presente a los hermanos como fuente de paz y de alegría, con el don de su Espíritu Santo. Los envía a continuar en el mundo su obra de reconciliación. La Iglesia sale del sepulcro y contempla, a través de las heridas, el amor de su esposo. Nace de la sangre y del agua. Nace del don de la vida de Jesús y de su Espíritu Santo, que la envía a testimoniar en el mundo el amor del Padre Celestial en el perdón a los hermanos. Su nacimiento indica su naturaleza permanente. En el versículo 19 se lee: al atardecer. Para los hebreos, la tarde es el comienzo del nuevo día. Aquí, en cambio, es el final del día 1. Aquel día que es el hoy de Dios, que está siempre presente en la palabra de Dios. En efecto, hermano que me escuchas, el que la escucha se encuentra ante el que habla
Esforcémonos pues por entrar en ese descanso, lo anuncia Hebreos capítulo 4. La tarde, comienzo de la noche, recuerda la Pascua judía, cuando la nube iluminó las tinieblas, como está relatado en Éxodo capítulo 14. Si el pasaje anterior, al alba, presenta el encuentro con Jesús como comienzo de la nueva creación, este de la tarde lo presenta como la nueva Pascua que libera al creyente del mal. Recuerda la noche y la tiniebla que cayó sobre los discípulos en la tempestad, después que Jesús entregó su pan en Juan capítulo 6. Ahora la luz vuelve a visitar la noche de los discípulos y todas las noches del hombre. Es la hora después del ocaso del sol, en la cual los primeros cristianos y creyentes se reúnen para celebrar la memoria de la pasión del Señor Jesús. Seguimos leyendo el versículo. De aquel día, hermanos, esa noche pertenece a aquel día en el cual no habrá día y luego noche, sino que a la hora de la tarde habrá luz, lo anuncia Zacarías capítulo 14. La noche ya se ha convertido en día. Seguimos leyendo el versículo. El primero de la semana. Se trata siempre del día 1 de la creación, como está en Génesis capítulo 1. Aquel día es un día único que no conoce el ocaso, precisamente porque la luz brilla hacia la noche. Es el octavo día sin fin, el día del Señor. Ya vivimos siempre en este día, pero hay oscuridad hasta cuando abramos los ojos a la luz del mundo, que viene para estar en medio de nosotros los creyentes. Seguimos leyendo el versículo. Estando cerradas las puertas, la escena ya no se desarrolla afuera, en el jardín, donde está María Magdalena. En cambio, estamos adentro, en el cenáculo, donde el Señor Jesús anticipó la entrega de sí mismo y entregará su Espíritu Santo y su misión. Los discípulos han hecho de ello una tumba. El sepulcro del Señor Jesús está abierto y vacío. Su casa está cerrada y llena de muerte como su corazón. Las ovejas están encerradas en espera del buen pastor que las conduzca a los pastos de la vida. Están en esta situación porque no han dado crédito al anuncio de María Magdalena, como está anunciado en Lucas capítulo 24. Seguimos leyendo el versículo. Donde se encontraban los discípulos. No se dice que los discípulos están juntos. No están en comunión. Son todos huérfanos y solos, con las puertas cerradas. Después del viernes y del sábado santo, cuando Jesús ha muerto y ha sido sepultado, también ellos están muertos y sepultados, presas del desaliento y de la desesperación. Mientras hay esperanzas, hay vida. Donde no hay esperanza, reina la muerte. Hermanos, Juan el Evangelista no habla de apóstoles, sino de discípulos, que es un término más amplio que abarca a todos los que creen en el Señor Jesús, de todos los tiempos. Dice los y no algunos discípulos, para indicar que ellos se encuentran y se encontrarán siempre todos en esta situación. Es el lugar en el que se encuentran con el Señor. Seguimos leyendo el versículo. Por miedo a los judíos. El miedo
divide a las personas. Cada uno, encerrado en sí mismo, está a la defensiva y al ataque contra los otros. Ella impide que los discípulos estén juntos entre sí y que se abran a los otros. Miedo y desaliento, así como tristeza y alegría. Eso es lo que mueve cada acción, respectivamente cerrando en la muerte o abriendo hacia la vida. Seguimos leyendo el versículo. Se presentó Jesús en esta situación, que en muchos aspectos es el contrario de la de María Magdalena. Viene Jesús. Él no se avergüenza de sus hermanos, como lo dice Hebreos capítulo 2. Aunque lo hayan abandonado, aunque lo hayan negado y traicionado, los ha elegido y se ha vinculado a ellos, no porque sean buenos y fuertes, sino porque son pequeños y débiles y necesitados de Él, como también lo anuncia Daniel, capítulo 7. Hermanos, el Señor Jesús se deja encontrar de la Magdalena que lo busca. En cambio, viene por su iniciativa donde los discípulos, sin ser buscado, aunque amado. Mientras el pueblo está encerrado, cada uno en su habitación, el Señor sale de su morada y viene a visitarlo. Lo anuncia Isaías capítulo 26. Ningún encierro detiene al resucitado. La luz entra en las tinieblas de los discípulos. El Señor no nos salva de la muerte. No se ha salvado ni siquiera a sí mismo, sino en la muerte en la que se encuentran. El tiempo que separa la sepultura de este encuentro es el tiempo breve en el cual no lo vemos. Lo anuncia Juan, capítulo 16. Ahora lo vemos de nuevo, porque Él vive y nosotros viviremos. Lo anuncia Juan, capítulo 14. En efecto, hermano que me escuchas, no nos ha abandonado. Su ida al Padre en la carne es su regreso a nosotros los creyentes, con el don del Espíritu Santo. Seguimos leyendo el versículo. En medio de ellos, el Señor Jesús no entra por la puerta que está trancada. No es un obstáculo para Él, como no lo ha sido el muro de la muerte, ni la piedra del sepulcro. Él mismo es la puerta de la vida, lo anuncia Juan capítulo 10. Está de pie en medio de ellos, como vencedor de la muerte. Está en el centro de los discípulos y en el corazón de cada uno, que es luz que disipa las tinieblas. Amor que ahuyenta todo temor, lo anuncia 1 Juan capítulo 4. Donde antes reinaba la muerte, ahora está el que vive. El que nos ama hasta el extremo muestra su gloria. Dios está en medio de su pueblo. El Señor quiere estar siempre con nosotros los creyentes, incluso dentro de nosotros, como lo anuncia Juan capítulo 15. Por eso, hermano que me escuchas, entró allá donde estábamos nosotros en la muerte y en el sepulcro. Es lo que sucede también hoy, cuando la comunidad se encuentra reunida, no ya en el propio nombre, lamentando las propias calamidades, sino en su nombre, celebrando su amor. Juan el Evangelista aquí no narra tanto una aparición del Señor Jesús, que se hace visible y luego se vuelve invisible. Narra más bien el comienzo de una nueva presencia. Mientras antes estaba con nosotros,
ahora establece su morada en nosotros, los creyentes, por medio de su Santa Eucaristía. Seguimos leyendo el versículo. Les dijo, la paz esté con ustedes. Hermanos, la palabra paz, que en hebreo se dice shalom, no es simplemente el saludo habitual de los hebreos. Indica la plenitud de todas las bendiciones mesiánicas. Es el don del Señor Jesús que dice, les dejo la paz, mi paz les doy. En Juan capítulo 14. Esa paz que el mundo no conoce. Es la paz del amor que vence el odio. Tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulación, pero ánimo. Yo he vencido al mundo. Lo anuncia Juan capítulo 16. Seguimos leyendo el versículo. Mostró las manos y el costado. Hermanos, la mano perforada y el costado herido son la identidad del resucitado. Es el crucificado, el verbo hecho carne, que ha expuesto, dispuesto y entregado su vida y la ha recobrado de nuevo, como lo anuncia Juan capítulo 10. Después de haber afrontado el reino de la muerte, sus heridas son la fuente de esta paz. Vuelven a congregar en la unidad a los hijos de Dios dispersos, como lo anuncia Juan capítulo 11. Son las llagas que nos sanan, lo anuncia Isaías capítulo 53. Muestra de su amor extremo por nosotros los creyentes. Las manos son señal del poder. Con ellas el hombre lo hace y lo deshace todo. En sus manos está todo poder que el Padre ha dado al Hijo, lo anuncia Juan capítulo 3. Ellas, que han lavado y enjugado los pies, están clavadas en el amor y en el servicio de todo el que está perdido. Son aquellas manos de las cuales ninguno puede arrebatarnos. En efecto, hermano que me escuchas, son las mismas del Padre Celestial, según Juan capítulo 10. Porque él, ahí mismo en ese capítulo, dice, yo y el Padre somos uno. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Hermanos, su costado abierto es la carne de la cual nacemos, herida de la cual somos engendrados. En aquellos que miran a aquel que han traspasado, se derrama un espíritu de gracia y de consolación. Lo anuncia Zacarías capítulo 12. De la hendidura de la roca que nos salva, brota la fuente viva, que se ha abierto en Jerusalén para lavar el pecado y la impureza, como lo anuncia Zacarías capítulo 13. De allí viene el rito de agua viva que brota del costado del templo de Jerusalén. Es un río inmenso que fecunda la tierra y sana las aguas amargas, haciendo revivir lo que está muerto. Sobre sus orillas crece toda clase de árboles frutales, cuyas hojas no se secan y cuyos frutos maduros cada mes, y los frutos son vida y las hojas medicina para el hombre. Lo anuncia el profeta Ezequiel en su capítulo 47. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Quien cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva brotarán de su seno. Lo anuncia Juan, capítulo 7. Seguimos leyendo el versículo. Aquel día, hacia la noche, la tiniebla se convierte en luz. Lo anuncia Zacarías, capítulo 14. Como el primer día de la creación de Génesis capítulo 1. Los discípulos, a contemplar las manos y el costado, memoria perenne del amor de Dios, ven la luz del mundo, reciben paz y alegría,
imperecedera. Entonces el Señor será Rey sobre toda la tierra. El día aquel será único, el Señor y único su nombre. Lo anuncia Zacarías, capítulo 14. Aquí el Señor Jesús, a través de sus heridas, es presentado como el Cordero Pascual, que quita el pecado del mundo, según Juan capítulo 1. Su sangre nos libra de la muerte y su cuerpo es alimento para el éxodo, como está en Éxodo capítulo 12. Aquel día ya es el hoy, en que vivimos también nosotros los creyentes. Celebrando la Eucaristía, hacemos memoria del amor del Señor. Recibimos su Espíritu Santo y somos enviados al mundo a llevar la reconciliación. La comunidad come y bebe, mastica y asimila el alimento y la bebida de vida, que hace que Él habite en nosotros y nosotros en Él, como nos lo prometió en Juan capítulo 6. El tema del memorial eucarístico que aquí se señala tan solo con las heridas del crucificado se desarrollará en la escena siguiente, en el capítulo 21. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible